Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en otro webinar de nuestros champions, de nuestros expertos de Raona. Doy las buenas tardes o los buenos días porque según de dónde estemos conectados, estamos de mañana o de tarde. Seguramente tenemos muchos conectados desde Argentina, ya que Pablo es del equipo de Argentina de Raona. Hoy contamos con Pablo Hinojosa. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Pablo es experto en transformación digital con más de una década de experiencia, y es del equipo de Raona Argentina. Experto en transformación digital, experto en Microsoft 365 y experto en inteligencia artificial, que a día de hoy la inteligencia artificial, Pablo, es todo el día nos lo pasamos hablando de inteligencia artificial y sobre todo hay que encontrarle, en este caso, los beneficios de dónde vamos. Os voy a explicar más o menos cómo vamos a ir para el webinar. Arriba del todo tenéis una parte que es chat y preguntas y respuestas. En este caso me ocupo yo, lo digo porque Pablo va a hacer toda la charla del tirón en este caso y al final abriremos debate y abriremos preguntas y respuestas. Así que por mi parte, que soy Meritxell, perdonadme que no me he presentado, ya queda todo dicho y paso la parte importante que en este caso la tire Pablo. Adelante, Pablo, Bueno, muchísimas gracias. gracias, Michelle. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Voy a compartir y ya empezamos a conversar un poco de esto. Bueno, ahí estamos, ¿no? Se ve bien, ¿no? Por ahí. Sí, Pablo. Se ve perfecto, Perfecto. Pablo. Bueno, buenísimo. A ver, les cuento un poco la motivación de la charla en general, y bueno, como después hay una mini agenda de lo que vamos a ver. Vamos a ir al punto, vamos a ir al grano. Es un poco lo que anunciábamos, ¿no? O sea, la idea es mostrar Copilot Studio con casos reales. No es una charla tutorial, digamos, no es que vamos a ver novedades y vamos a ver objetivos de producto. La idea es, por supuesto, centrarnos conceptualmente en algunas cosas que me parecen importantes, pero la idea es mostrar casos reales, digamos, casos de uso, casos que hoy, ya con el tiempo que está Copilot Studio, ya se están utilizando en empresas, ¿no? Y bueno, la idea de la charla es, como ya tenemos equipos que están trabajando con Copilot Studio, y si bien Copilot Studio todavía está lejos de ser una herramienta perfecta y que nos da pelea, y bueno, tenemos que resolver varios problemas con eso. Me parece que tiene conceptos muy importantes y tiene, como dice la charla, ¿no? Tiene cierto poder en muchas cosas que están muy interesantes. Entonces, la idea de la charla va relacionado a eso, ¿no? Va relacionado, por una parte, a mostrar casos reales y por la otra parte, ver ciertos conceptos interesantes de Copilot Studio, ¿no? Así que, bueno, arrancamos. Como les decía, digamos, la idea principal es mostrar casos de uso reales, ¿no? Y acá tengo 4 agentes. Nosotros los bautizamos a cada uno de ellos con un nombre que lo estamos empezando a usar de esa forma. Son cuatro agentes que están realmente desarrollados con Copilot Studio, y es la idea que vamos a ir entrando en cada uno de ellos. Y su función, su objetivo de cada uno de ellos es puntual, pero a la vez es diversa cuando vemos los 4. Son ejemplos, es decir, hay un montón de aplicabilidades y cada uno de ellos no son productos en sí, ¿no? O sea, es algo que ataca una problemática y que podría trasladarse a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver Assistia 360, que es un agente que ayuda a analistas funcionales en el relevamiento de necesidades, ¿sí? Y ahí mi compañera Leila les va a estar mostrando este agente, enseguida lo vemos. Tenemos a Maya, un agente que nos ayuda a tomar decisiones cuando tenemos, por ejemplo, una matriz de características de productos, etcétera. Ahora les voy a contar un poco de ellos. Y nos ayuda a tomar decisiones de cuál podría ser, en este caso, la mejor plataforma para encarar una necesidad de inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, luego está Ivy,
que es otro agente. Este agente es enfocado directamente a asistir a vendedores, ¿sí? En consejos de venta determinados. Es decir, bueno, tengo un cliente y basado en las ventas históricas, basado en las preferencias, basado en la satisfacción de ese cliente con ciertos productos, ¿qué otra cosa le puedo ofrecer a este cliente? Y por último tengo Mía, que es un agente un tanto común que se está utilizando mucho en esto, es de soporte a usuarios, ¿no? Estos agentes que ayudan a dar soporte a usuarios de forma automática y que en algún caso, cuando no se puede resolver, escalan a una herramienta de tickets, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, entonces la agenda en definitiva es, vamos a partirlo en tres partes la charla, ¿no? Vamos en la parte 1, concentrarme un poco conceptualmente en lo que es Copilot de estudio a nivel inicial. Me interesa enmarcar conceptualmente algunas características que tiene Copilot de estudio que son muy interesantes. No es un tutorial de Copilot de estudio, ni mucho menos, pero hay ciertas cosas que durante la charla vamos a empezar a tocar y terminología, o algunas cosas de terminología que podemos repasar en ese momento, ¿no? Algo rápido, algo inicial. Y después ya los casos reales en acción. Es decir, la idea es, con estos casos reales, estos agentes que les mostraba, es cada uno de ellos ir probándolos, ir preguntándoles cosas y viendo y ver cómo responden, ¿no? Y empezar a hablar respecto a ellos. Y después una parte 3, con lo que queda de tiempo, consultas, es un poco la idea de la charla. Entonces, bueno, vamos con la parte 1. Antes ya de empezar a hablar de Copilot de estudio, me gustaría hablar de lo que significa el concepto de Copilot, ¿sí? Y acá seguramente muchos de ustedes, de los que trabajan con Microsoft y trabajan con esto, Copilot suena en todo lado, ¿no? Se habla de Copilot como Copilot en 365, se habla de Copilot como un Copilot chat dentro de 365, hay una página de Copilot, etcétera. El concepto Copilot está sobreutilizado. Entonces, acá viene la necesidad pero vamos a enmarcar un poco de qué tipo de Copilot vamos a hablar. En realidad, Copilot es casi un genérico en estas alturas, ¿no? Hay 3 tipos de Copilot hacia grandes rasgos, ¿sí? El primero es este Copilot, que es una especie de ChatGPT, ¿sí? Es un Copilot público y gratuito que acceden acá y van a poder verlo. Es un chat como ChatGPT, donde está orientado a preguntas, ¿no? Responder preguntas, ¿no? Se le hace preguntas, atrás tiene un modelo de lenguaje y responde. No requiere ninguna suscripción, no requiere ninguna licencia, pero tampoco se puede integrar con ningún dato corporativo. ¿Sí? Es simplemente un chat. Eso es Microsoft Copilot, vamos a decirlo así en genérico. Obviamente no vamos a hablar de esto hoy. Después está Microsoft 365 Copilot. A ver, Microsoft 365 Copilot ya es un producto que viene licenciado, es decir, se requiere una suscripción para utilizarlo y está integrado con todo el ecosistema de 365, de Microsoft 365. ¿Sí? Es algo que está dentro de los productos, es decir, los Copilot que vemos en Word, en Excel, en PowerPoint, en Outlook, siempre hay un chatbot ahí. Bueno, ese tipo de Copilot es este. Tiene como les decía, tiene una suscripción con un fee de por usuario por mes, ¿sí? Y en general el uso de esto es, juntamente con la herramienta, ayudar por ejemplo, a redactar documentos, a resumir contenido, a hacerle preguntas a Teams respecto a reuniones, etcétera, ¿sí? La característica tal vez fundamental de este Copilot es que está integrado mediante Microsoft Graph con todo el ecosistema de 365, es decir, que a partir de este chatbot yo puedo comunicarme por atrás, digamos, con todas las otras herramientas que tiene, ¿sí? Bueno, tiene la opción de crear agentes, ¿sí? Pero son agentes distintos a lo que vamos a ver con Copilot de estudio, ¿sí? Son agentes que lo que permiten es
ya datos corporativos, es decir, yo puedo crear un agente y puedo anexar información corporativa, pero no permite la integración que tiene Copilot Studio, ¿sí? Entonces, este Copilot que está en 365, digamos, es una forma que tiene todas estas características. Puedo crear agentes, pero lo que le falta también es la integración con otro tipo de herramientas que vamos a ver con Copilot Studio. Y bueno, luego está Copilot Studio, de lo que vamos a hablar largo hoy. Bueno, Copilot Studio, en general, lo que permite es crear agentes, ¿no? Puedo crear agentes con low code, es decir, acá no se necesita programar, hasta cierto punto lo vamos a empezar a ver y desgranar. Me permite crear y entrenar, yo lo puse entre comillas porque, bueno, entrenar es una palabra que suena lindo cuando se habla de inteligencia artificial, digamos, voy a entrenar un agente. En realidad no se entrena un agente, sino se le proporciona una base de conocimiento que atrás de eso utiliza RAG para hacer estas consultas y para, de alguna forma, enmarcar el agente en algo específico, no en un conocimiento general, sino en algo específico. Y bueno, y a partir de ahí yo puedo crear agentes conversacionales que principalmente están integrados con mis herramientas de trabajo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, como les decía, es una parte importante de la charla, ver cómo Copilot Studio permite crear agentes que puedan integrarse con otras herramientas. Bueno, Copilot Studio también necesita una licencia, necesita un pago, un pago para utilizarlo. Se hace por Tenant, ¿sí? Acá no me voy a meter mucho en el tema de licenciamiento, pues es solamente una idea. Se hace el pago por Tenant y por mes. Y permite la utilización de 25,000 mensajes en todos los agentes que se están utilizando, ¿sí? Hay una opción que muchos no lo saben, ¿sí? Y que se está empezando a evaluar bastante, y en muchas herramientas, no solamente en Copilot, que es el pago por uso. Si yo no quiero pagar $200 al mes por hacer un solo agente o por hacer una prueba de concepto, entonces hay una opción de pago por uso que se cobra por mensaje, ¿sí? Distinto al concepto de tokens, ¿sí? El mensaje es la interacción que hago directamente con el agente, es decir, toda la pregunta y después toda la respuesta, ¿no? No por palabras o por los tokens que decía, ¿no? Bueno, y ahí tiene un valor. Y bueno, y mucho más. Bueno, eso es Copilot Studio. Lo que quería también remarcar es que esta parte, la parte conceptual, ahora vamos a entrar un poco a la parte práctica, que hace un tiempo atrás Microsoft presentó Copilot Studio en una de las reuniones importantes y este concepto me resultó muy interesante, ¿sí? Es decir, que Copilot es la interfaz de usuario para la IA. Y el gráfico vale más que 1000 palabras, ¿no? Es decir, por un lado tengo los usuarios, tengo Copilot o los Copilots, ¿sí? Copilot Studio como un soporte, una plataforma a esto, y atrás tengo todos los agentes de inteligencia artificial. Es decir, que Copilot está haciendo de interfaz de usuario y atrás está todo el poder de la inteligencia artificial, ¿sí? Es interesante porque conjuntamente con esto está cambiando mucho lo que es el UX, ¿sí? Está cambiando mucho lo que es la experiencia de usuario y las interfaces con los sistemas, ¿no? O sea, yo me conecto ahora a un chatbot y como dice la leyenda que me gusta mucho, es que justamente estos modelos de lenguaje lo que hacen es convertir nuestras palabras en las herramientas de productividad más poderosas del planeta. Es decir, que nuestra herramienta principal, ok, tenemos Copilot, tenemos los agentes, tenemos inteligencia artificial, pero para mí la herramienta principal que tenemos es nuestro lenguaje y nuestras palabras para ser más productivos, ¿sí? Por sí mismo un agente no te hace más productivo, una inteligencia artificial no te hace más productivo, lo que te hace más productivo es esta herramienta que tenemos, que son las palabras. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero a partir de todo, obviamente empezó con ChatGPT y a partir de toda esta explosión de inteligencia artificial, ya de alguna forma, en muchos casos,
empezamos a cuidar la forma en la que redactamos cosas, la forma en la que pedimos cosas, porque sabemos que eso es importante, la forma en la que hacemos los prompts, ¿no? Entonces, viene relacionado ese concepto. Bueno, por ahí es para otra charla y empezar a debatir respecto a esto, pero me pareció interesante ver ese concepto. Bueno, lo que les decía, Copilot de estudio en 10 minutos, algunas cosas importantes de la herramienta y luego ya pasamos directamente a ejemplos, ¿sí? Espero ir bien con el tiempo. Vamos acá. Esto es Copilot de estudio. Perfecto. Y acá están los agentes que les decía, ¿sí? Vamos a verlo. Vamos a abrir el Assistia 360, uno de los agentes que tenemos, y voy rápidamente con esto, ¿sí? Principalmente con las partes importantes. El agente se define y voy a tratar de mantenerme en esta pantalla para mostrarle todo, ¿no? Obviamente está una parte en la que configuro y otra parte en la que puedo probar, ¿sí? Acá puedo hacer algunas pruebas. Entonces, son las dos partes importantes de la pantalla, ¿no? Y acá me muestra cómo sigue la reunión. Pero volvamos acá. El agente tiene, obviamente, un nombre, etcétera, una descripción, un modelo de lenguaje que está utilizando atrás, ¿sí? Ahora vuelvo a la orquestación, que es algo importante, y tiene estas instrucciones, ¿sí? Por cada agente que creamos, lo que tengo que prestar mucha atención es a el comportamiento que tiene que tener este agente. En estas instrucciones, yo le puedo decir de qué forma se va a comportar y qué es lo que espero de él, ¿no? Como decir, eres un agente especializado en la creación de historias de usuario y necesito que respondas con este formato, como rol de, no sé, usuario, etcétera. Yo quiero un objetivo para beneficio, etcétera. Yo le indico las instrucciones. Hay que prestar mucha atención en esto porque esta parte es como la inicial. Estas instrucciones son las que acompañan a todas las preguntas que hago a la gente, ¿sí? Parte importante, definir esta instrucción. Después, tengo una base de conocimiento que la defino acá. Es decir, en esta base de conocimiento yo le digo, bueno, necesito que por cada consulta que hagas, consultes esta base de conocimiento para responder. Y acá hay una parte importante en Copilot Studio. Yo puedo decirle que utilice solamente su base de conocimiento, es decir, utiliza solo esta base de conocimiento y no utilices el conocimiento general de la web, ¿no? Y esto se destilda acá, ¿no? Es decir, este agente específicamente está deshabilitado, entonces solo va a utilizar esta base de conocimiento que además está alojada en Shop. Otro concepto importante que aprendimos es prestar mucha atención a la base de conocimiento y a la estructuración de la base de conocimiento. Es decir, si tenemos documentación en la que utilizan una palabra para varias cosas y encima esa palabra tiene sinónimos, etcétera, y no tiene la semántica adecuada, entonces obviamente el agente no nos va a responder como es debido. Pero si cuidamos esos detalles, el agente va a responder mucho mejor porque está la base de conocimiento consultando esta base de conocimiento. Bueno, la base de conocimiento es algo importante. Yo puedo añadir base de conocimiento. Obviamente tengo algunas otras fuentes para añadir base de conocimiento, no solamente SharePoint. Vamos a hablar un poco respecto a ellos. SharePoint es la más utilizada, ¿no? Yo puedo agregar documentos SharePoint ahí para que se base en esa documentación. Y bueno, después de eso, la parte más importante de esto, para mí, la parte más importante de esto son los tópicos, ¿sí? Y acá viene el concepto importante de Copilot Studio. Los tópicos son conversaciones, digamos, o, por decir algo, hilos de conversación. Entonces yo le puedo decir, cuando te estoy hablando de, no sé, te estoy saludando, bueno, viene a este tópico. Y yo en este tópico puedo armar un camino de conversación, ¿sí? Yo le quiero decir, bueno, cuando me salude y le voy a responder, hola, ¿qué tal? Etcétera, etcétera. Lo voy a almacenar tal vez en una variable, en un log, lo que sea, ¿sí? En definitiva, los tópicos definen caminos de conversación, ¿sí? Y acá puedo decir cuando el usuario me solicite una historia de usuario, justamente, entonces el tópico que se va a desencadenar va a ser este de acá, historias de usuario. Y en el tópico historias de usuario yo tengo desarrollado
lo que necesito que haga, ¿sí? Ahora bien, acá me podrían decir, bueno, tengo un montón de tópicos, además tengo custom y tengo de sistema, que son tópicos que ya están predefinidos. ¿Quién es el encargado de saber a qué tópico va a ir en cada caso? ¿Sí? ¿Quién hace eso? Bueno, eso se llama orquestación. La orquestación, que está acá, es uno de los temas más importantes de Copilot Studio y lo que lo diferencia del Virtual Agents, que es la versión anterior. Antes teníamos caminos de conversación definidos por palabras claves. Es decir, los tópicos se disparaban cuando, de alguna forma, en el mensaje yo utilizaba una palabra que estaba registrada acá. Entonces yo tenía que poner un montón de sinónimos, un montón de palabras para que justamente detecte que estoy hablando de ese tema y venga acá. Eso cambió y me parece que ahí potenció mucho más Copilot Studio. Es decir, ahora hay un orquestador que utiliza la IA generativa para detectar y definir qué camino de conversación voy a seguir. Mucho tiempo este orquestador estaba solo disponible en inglés. Es decir, que cuando yo defino un agente, creo un agente, necesito definir el idioma inicialmente. Entonces, el idioma inicialmente, si era español, esto no tenía la opción de tener un orquestador con IA generativa. Entonces, lo que tenía que hacer es utilizar básicamente la versión anterior de Copilot, que era el Virtual Agent, donde yo definía en cada tópico palabras claves para que vaya, ¿no? Entonces, una vez que habilitaron la opción de la orquestación para agentes en español, y ahí empezó un poco otra etapa para agentes en español en Copilot Studio. Había un truquito ahí que nosotros lo utilizamos bastante tiempo, era que aunque yo sabía que la gente iba a estar en español, iba a responder en español, lo definía en inglés. Entonces lo definía en inglés, de todas formas los modelos de lenguaje traducen, entonces le indicaba que siempre responde en español, ¿sí? Y así podía utilizar la orquestación. Bueno, ahora ya está definido en inglés, así que puedo utilizar directamente la orquestación. Esto es sumamente importante porque yo puedo definir un conjunto de tópicos en los que tengo que prestar atención, por supuesto, a esta definición, a esta descripción, porque es cuando el orquestador va a definir cuándo llamarlo, ¿sí? Pero solamente esto y en lenguaje natural, ¿sí? De alguna forma, no me tengo que preocupar de que tenga una palabra clave y el orquestador se encarga y funciona bien, ¿sí? Bueno, la otra parte importante es las tools, ¿sí? Las tools es un concepto relativamente nuevo que se está empezando a utilizar en Copilot Studio y vamos a verlo si el tiempo da. Es una especie de tópico, pero acá es donde el concepto cambia, porque antes, no sé si se dieron cuenta, antes se llamaba Copilot y voy a hacer un Copilot o voy a hacer un chatbot, y a partir de cierto punto se empezaron a nombrar como agentes, ¿sí? Un agente, por definición, ya es una herramienta que ejecuta acciones, ¿sí? Sin ir un poco más allá, que ejecuta acciones solo, sin ir todavía ahí, sino que ejecuta acciones. Entonces, antes, estos chatbots lo que hacían era darme información, responderme preguntas, hablarme borradores, etc. Pero a partir de las tools, ya ejecutan acciones. Por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, me parece bien que esto que estamos haciendo, por favor, mandale un mail a tal. Entonces, si hay una tools que tiene esa habilidad, va a ejecutar y va a mandar. Y nuevamente el orquestador es el que define cuándo llamar una tools. No me tengo que preocupar en qué camino de conversación llamar la tools, sino simplemente definirla. Y yo lo defino acá y digo, por ejemplo, esta tools está integrada con DevOps, ¿sí? Con este repositorio de proyectos, etcétera. Bueno, en esta tools lo que va a hacer es subir la historia de usuario que estoy creando a mi proyecto en Azure DevOps. Entonces, no le estoy definiendo cuándo lo va a hacer. Simplemente le estoy diciendo la habilidad que tiene esta tools y en la conversación, cuando yo tenga la intención de subir esta historia de usuario, la va a ejecutar. Bueno, esa es otra parte importante. Luego, me parece que ya con esto estoy en los 10 minutos, así que no me puedo ampliar mucho más, pero por supuesto tiene
Por supuesto, tiene datos estadísticos, actividad, etcétera, y yo puedo definir, bueno, acá está la analítica de decir, bueno, qué conversaciones llegaron a un punto donde estaba ok, vieron que acá tengo las manitos donde yo le digo, me ayudaste o no, etcétera. Esa retroalimentación se viene acá. Y luego tengo los canales, que básicamente es donde yo puedo publicar este agente. Típicamente lo puedo hacer en Teams, ¿sí? Que es un agente donde generalmente se usa, o lo puedo hacer en Copilot 365, lo que les mostraba antes, o inclusive en SharePoint ya, ¿sí? A ver, nosotros todavía no probamos hacerlo en un sitio público, etcétera. Generalmente lo hacemos en Teams, pero bueno, es donde puedo publicar esto que estoy haciendo. Bueno, obviamente da para mucho más, pero la idea era dar un pantallazo general de lo que vamos a ver a continuación. Así que, bueno, parte 2, ahí vamos a empezar a hablar de Asistia, y para eso le voy a pasar la posta a mi compañera Leila. Con ella estamos trabajando en equipos dedicados a hacer copilots, ¿sí? Y la verdad que la charla también surgió gracias a esa experiencia de decir, bueno, tenemos un montón de ejemplos ya como para compartirlos. Así que, bueno, uno de ellos es Asistia, así que, Leila, cuando quieras, Dale. dejo de compartir Bueno, ahí. gracias Pablo, buen día. Gracias Mary también por invitarme. Hola a todos. Voy a compartir la pantalla. A ver si lo podemos ver acá. Y justamente la idea es mostrarles a Asistia. Como decía Pablo, nosotros lo tenemos publicado en Teams. Entonces esta sería nuestra interfaz. Lo que Copilot Studio nos permitió tener esta interfaz de usuario para poder asistir a los analistas funcionales. Entonces acá algo muy importante es que este asistente no es que viene a reemplazar o a cambiar viene a allanar el camino del analista funcional. Entonces me pareció interesante mostrarles acá en un diagrama de flujo cómo este diagrama nos permite ir trabajando el analista con Asistia en paralelo para llegar a estos entregables, a las historias de usuario, a los casos de prueba y demás. Es como que lo que nos permite es hacer un enfoque 100% basado en la necesidad y no tanto en el entregable, porque en el entregable nos va a ayudar Asistia. Entonces, bueno, además de tener el asistente, nosotros hacemos o ayudamos a hacer una adopción de cómo usarlo bien y teniendo inclusive unos prompts ya preconfigurados, que es re importante. Entonces, bueno, un caso que tenemos de ejemplo es una necesidad de registrar capacitaciones de los vendedores, ¿no? Una empresa, una agencia de autos nos pidió, un ejemplo hipotético voy a poner para poderles mostrar cómo funciona, nos pidió que necesita registrar a todos sus vendedores para poder hacer el seguimiento de sus certificaciones y capacitaciones. Pongo un ejemplo particular porque nos va a ayudar a entender cómo es importante como analistas meternos o empatizar con el negocio o con la necesidad del usuario, que generalmente no es de software, sino que es de otra industria. Puede ser de automotriz, no sé, de energía, de un montón de escenarios que no son específicos del desarrollo. Entonces, bueno, yo tengo un escenario, acá tengo a Sisti y vamos a empezar a preguntarle o a pedirle que nos ayude en algo. Yo acá lo estaba probando recién como para empezar a entrar en esta dinámica de presentarme, de hola, bueno, me preguntan qué me puede ayudar. Entonces le dije que le voy a brindar un escenario de un contexto para un sistema de desarrollo de software y que necesito que detecte inconsistencia. ¿Esto por qué es? Porque antes de llegar a armar las historias de usuario, es importante entender si el primer bosquejo de la necesidad es correcta o hay que entrar en un diálogo con los solicitantes para llegar a un escenario óptimo. Pues si nos ponemos a hacer el análisis funcional o las historias de usuario sobre la primera versión, seguro que vamos a tener muchas diferencias. Entonces, bueno,
me dice que le pase el escenario y que me va a ayudar. Entonces yo tengo acá el escenario, un poco los que les conté, de certificaciones para vendedores, y vamos a pedirle, en primer lugar, antes de meternos en las historias de usuario, que nos indique qué inconsistencias o qué nos sugiere que tenemos que revisar con más detalle. Entonces, bueno, acá le comparto el escenario. Cualquier cosa, Pablo, vos me vas diciendo cómo vamos. Y Vamos, tenemos, perfecto. y tenemos un instante de que, bueno, va a analizarlo y nos va a decir, a ver, qué le parece. Cada ejecución que hacemos es diferente. Esto es importante. Le vamos a brindar el escenario y nos va a decir, bueno, estas son las inconsistencias o estas son las sugerencias. Lo volvemos a ejecutar y nos da otras. Entonces eso está bueno porque vamos logrando una mejora continua, ¿no? Nos parece que tal vez esto yo no lo veo como inconsistencia o demás, bueno, podemos volverlo a ejecutar y vamos a ir refinando el escenario. Entonces, bueno, por ejemplo, eh, acá el escenario decía que los vendedores tienen distintas especializaciones, entre ellos hay vendedores de venta directa, de créditos, de seguros, de planes de ahorro, y la primera parte del sistema tiene que proveer un alta de vendedores para que luego estos vendedores se puedan inscribir a los cursos, ¿no? Y tener sus calificaciones. Entonces dice, se mencionan dos formas de nombrar el mismo rol: responsable de capacitaciones y responsables de la capacitación. Es sutil, pero es importante, porque no es lo mismo el responsable general que tal vez un responsable de esta capacitación. Entonces, acá nos hace pensar en posibles ambigüedades que en el futuro, cuando uno tiene desarrollado el sistema, ¿cómo volvemos hacia atrás? Entonces, nos adelanta todo ese paso de pensar si vamos en el camino correcto en cuanto a la necesidad que nos presentan. Y así, por ejemplo, había un caso, a ver, ahora, bueno, que me decía que para especialización se había mencionado 3 especializaciones, pero en cambio para áreas de trabajo no estaba definido. Entonces me sugería que lo converse con el solicitante para definir cuáles son las áreas de trabajo. Y así, bueno, con toda esta listita, ¿no? de sugerencias, uno como que cuando se reúne con el solicitante tiene bien claro cuál es el objetivo de esa reunión, qué ambigüedades tenemos que resolver, qué es lo que vamos a hacer efectivamente con nuestro código, con nuestra nueva aplicación. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, no arrancar a crear las historias de usuario antes de analizar el escenario. A ver, Bueno, acá, Leila, es algo muy importante que lo que decías, que esto no está enfocado a reemplazar a la lista funcional y tampoco, y tampoco a reemplazar las reuniones y conversaciones con los usuarios, ¿no? O sea, eso es súper importante porque te ayuda mucho en este caso, como lo marcabas, a detectar ambigüedades, pero eso dispara una conversación, ¿no? Entonces, eso exacto. me parece que tiene gran valor. Claro, y ahí uno con lo que vos decías antes, Pablo, del poder del lenguaje, del poder de las palabras, ¿no? Qué importante es entablar estos diálogos de valor Tal con cual. las personas que necesitan la aplicación. Entonces, bueno, luego de trabajar, de detectar inconsistencias, también lo que recomendamos a veces es no pasar todo el escenario y decir dame todo esto, sino dividir un poco el escenario y decir, bueno, pero de esta parte, ¿qué es lo que tengo que evaluar? Y entonces cuando nos sugieren inconsistencias, ir como desglosándolas. Bueno, para avanzar más rápido, yo tengo acá un escenario óptimo que ya trabajé con Asistia en conjunto con la persona que nos hizo este pedido y llegamos a un escenario con más valor, con más detalle, ¿no? Entonces, le voy a decir ahora sí que también tengo el prompt por aquí, que nos genere las historias de usuario. Pero le digo que le voy a brindar un escenario.
O sea, porque el escenario que yo le voy a brindar ahora va a ser un escenario mejorado. Y bueno, ahí vamos. Vamos a esperar que responda y le voy a decir, acá ya como ven, logramos un escenario más modular, con, con los procesos más definidos. Así que, a ver, ¿qué nos dice Asistia? Bueno, otra vez nos pide el escenario para extraer las historias de usuario y los criterios de aceptación. Pero ahora, bueno, en vez de inconsistencias, sabe que va a ser otra cosa, no va a ser... Así que bueno, vamos a copiarlo acá. Yo ahora lo estoy trabajando en un Word y les voy a explicar un poquito esta parte porque seguramente que los analistas tienen sus templates y esto nos ayuda a ir trabajando ese template. Acá, este es el siguiente. ¿Y qué va a hacer ahora? Dado este escenario, que ya tiene esta granularidad, nos va a indicar las historias de usuario y sus criterios de aceptación. Ok, un segundo que está pensando. Ahí le mandaste bastante trabajo. Sí, sí, como ven acá, por ejemplo, ya dice el seguimiento, el alta, ¿no? En el alta hay una parte que es interesante que valida que el vendedor no haya sido ingresado previamente. Y el detalle, ¿cuál es? Utilizando como identificador único el correo electrónico. Esto no estaba especificado en la primera versión. ¿Cuál era el identificador único del vendedor? A lo largo del trabajo que me había dicho que era una inconsistencia porque no tenía identificador, lo pudimos sumar al escenario. Bien, ¿y acá qué tenemos? Efectivamente ya las historias de usuario. Como responsable de capacitaciones, quiero registrar nuevos vendedores en el sistema para gestionar su capacitación y certificación. ¿Y cuál es el criterio de aceptación? Eh, el formulario de registro debe incluir los campos. Entiendo que si hay analistas funcionales por acá. Ayer justo estaba conversando con una compañera y decía, uy, yo esto lo quisiera haber tenido mucho antes. Así que bueno, ojalá que lo puedan estar ahí viendo. Y entonces tenemos la historia de usuario de asignar los cursos, la historia de usuario del seguimiento del progreso de estos cursos, de estos exámenes, el registro de resultados y la administración de los maestros. Como ven, ya esto es una versión muy clara para el equipo de desarrollo, para el analista y para el programador que así como lo tenemos, lo podemos copiar y pegar en nuestro template de documento funcional. Eso es una forma, una que la empezamos a hacer así con Pablo al comienzo. Ahora, estas historias de usuario con una tools, con una acción y una conexión con DevOps, cuando las tenemos bien refinadas, decimos, por favor, la historia de usuario 1, insertala en DevOps. Entonces, bueno, ¿vamos bien con el tiempo? Perfecto. El camino es largo, pero la Sí. idea de esta demo un poquito es mostrarle cómo dejé este índice acá adrede porque, como ven, con Asistia podemos, una vez que tenemos las historias de usuario, podemos seguir trabajando. em, una estimación, una dimensión de peso de las historias de usuario para decir, bueno, qué módulo o cómo voy a ordenar el backlog o qué tiene más valor, entonces, o qué tiene más peso en el desarrollo. Podemos trabajar el objetivo del sistema, el alcance de la solución. Podemos trabajar lo que está fuera del alcance de la solución. Y ya cuando empezamos el desarrollo, a desglosar los casos de uso, definir los casos de prueba y, y entidades y así. Vamos a hacer un ejemplo más, si me da el tiempo, que es muy interesante, que es hacer una estimación. Porque cuando tenemos una estimación, esto ya nos permite evaluar el costo del proyecto, ¿no? Entonces ahí con la estimación las decisiones que se toman son
son como ya más precisas. Entonces acá le voy a decir, a partir del listado de historias de usuario anterior, necesito que generes una tabla con la estimación de tamaño funcional, no en horas, porque para horas debería de conocer el equipo. Indicando, bueno, movimientos, salidas y escrituras. Así que bueno, a ver qué nos dice Asistia. Una vez que ya tenés definidas las historias de usuario refinadas, sin Sí, ambigüedades, etcétera, te pusiste de acuerdo con el usuario, etcétera, bueno, lo siguiente que te piden es, bueno, una estimación, ¿no? Dame una estimación respecto a esto. Bueno, y eso también se le puede pedir. Eh, claro. Acá, por ejemplo, sí, no entendió bien cuáles eran las anteriores, así que yo le voy a pasar acá arriba por ejemplo, pasarle la primera tal vez y decirle, bueno, de bien, esta historia de usuario. esta vamos a pasar. Claro, ahí atrás de eso también hay algo, bueno, da para mucho más, ¿no? Pero atrás de eso también hay mucho de qué hablar respecto a la metodología. Y en la base de conocimiento de este agente también hay información respecto a la metodología que son estos Cosmic Function Points. Es Cosmic Function Points, ¿no? Que es toda una metodología para hacer estimaciones, justamente. Entonces está basado en eso para detectar puntos funcionales y dar un tamaño en base a los puntos funcionales, ¿no? Y ahí está la Claro, tablita que muestra. exacto. Eh, exacto, eso es. Acá lo que nos dice es cuántas entradas, o sea, inclusive nos indica cuál puede ser la complejidad, ¿no? Si es complejidad media, alta o baja de Ujú. cada. En este caso, bueno, es de la primera historia de usuario, ahí donde entrábamos en lo de modularizar, ¿no? Que a veces cuando le damos todo la respuesta no es tan concreta de un escenario. Bueno, Y bueno, acá no se explica. si Para quieres, cerrar, Leila, paso a... sí, 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 ya estamos. Para cerrar es esto, ¿no? Eh, que nos quede, que se puede seguir trabajando el análisis funcional con lo otro que hablamos y que es muy importante la adopción para tener claro los prompts, para tener claro qué tarea tiene que hacer el analista, en qué se tiene que enfocar, cuándo tiene que tomar una decisión y qué tarea puede delegar en Asistia para evitar ambigüedades y optimizar su trabajo. Así que hasta acá. perfecto. Ahora sí. Bueno, Buenísimo. gracias. Pues eso, Ahí ok. déjame. Bueno, ahí comparto entonces. Eso fue Asistia. A ver, repasemos un poco eso. Esta es la arquitectura y bueno, voy a ir con los siguientes agentes. Eh, o sea, lo que tiene Asistia es un poco lo que empezamos a hablar, ¿no? De presentación de front, ¿sí? De interfaz de usuario está Teams. Abajo, atrás de esto, en el backend, si se quiere, está la base de conocimiento, que son todos estos documentos que les comentaba. Bueno, ahí hay instrucciones de cómo enmarcar teóricamente esto del análisis funcional, de las estimaciones, etcétera. Son documentos refinados que tiene. Y en medio está Copilot Studio con tools para, una vez que están hechos las historias de usuario refinadas, etcétera, o alguna otra acción, lo pueda poner en un repositorio como, por ejemplo, DevOps, un repositorio donde estoy llevando a cabo el proyecto. Entonces, nuevamente, la idea acá es facilitar, ¿no? Ayudar a ser más productivo a los analistas funcionales. Esta es la arquitectura. Veamos ahí rápidamente. Yo tengo acá a Asistia. Tengo acá un poco las tripas de Asistia, lo que les comentaba Leila, y lo voy a probar acá en este chat que tengo para probar. Entonces le voy a pedir algo mucho más sencillo lo que veíamos es, dame una historia de usuario para un sistema de autorización de vacaciones, sin mucho más que eso. Lo bueno de esta forma es que yo puedo ver por dónde va el camino de la conversación y qué es lo que va ejecutando en la conversación, ¿sí? Entonces acá me dio una historia de usuario breve, con criterios de aceptación breve, debe permitir que el empleado seleccione fechas de inicio o fin de sus vacaciones, debe enviar una notificación al supervisor, etcétera, ¿no? Cosas que
para un sistema de autorización de vacaciones súper básico, ¿no? Entonces yo le puedo decir, ok, quiero subirlo a DevOps. Entonces, como les decía, acá empieza a actuar el orquestador que tiene Copilot Studio. El orquestador detecta una intención. ¿Cuál es la intención que tengo ahí? La intención es subir a Azure DevOps, porque yo le estoy diciendo. Y acá, bueno, le pusimos para que tenga una verificación, ¿no? No para que se lance y lo suba, que tal vez no interpretó bien. Entonces me va a preguntar, ¿querés subir esta historia de Azure DevOps? Sí, quiero subirla. Y vean que ahí está, la tool se está esperando la respuesta. Esto atrás se conecta con Azure DevOps, ¿sí? Se conecta con Azure DevOps mediante un mecanismo de conexión y la ejecución de una API y sube esta historia a Azure DevOps. Que la tengo por acá, a ver si tengo algunas de ejemplo acá. Ahí me conecté a Azure DevOps y vean que acaba de subir esta historia de usuario, ¿sí? Bueno, es una muestra de integración. Así que eso fue Asistia. Vamos con el otro. Es otro agente que bueno, lo llamamos Maya por el tema de la matriz de alternativas con inteligencia asistida. Y esto surgió en la idea de, por ejemplo, en empresas muy grandes en las que estamos trabajando, hay mucha demanda de creación de agentes, ¿no? Entonces, esto típicamente los usuarios de negocio o las áreas de negocio empiezan a los arquitectos, al área de sistemas, a decirle, necesito un asistente que haga esto, lo puedo hacer con Copilot, tengo que utilizar herramientas de Azure o tengo que utilizar estos servicios de inteligencia artificial de Azure, ¿con qué lo puedo hacer, etcétera? Y estas preguntas son muy comunes, ¿no? Entonces surgió la idea de decir, bueno, puedo hacer un agente para que asista a usuarios no tan técnicos a responder esto, ¿no? Tengo una necesidad de un agente, de un chatbot, y quiero saber cómo lo voy a enmarcar, con qué plataforma lo voy a hacer, ¿no? Entonces ahí surge Maya, ¿no? Obviamente hay una base de conocimiento atrás donde está definido esta matriz de alternativas, y esto sirve para varias cosas realmente, porque en definitiva es matrices donde están todas las opciones y en lugar de que yo seleccione todo eso, lo va a hacer el agente, ¿no? Entonces yo podría decirle concretamente esto. A ver, vengo a... A ver, esto lo voy a poner acá. Vengo acá y voy a ir a Maya. Bueno, entonces le digo, ¿no? Por ejemplo, quiero desarrollar un chatbot que me dé asistencia a vendedores con información histórica de ventas, aconsejando qué ofertas ofrecer a un cliente determinado. Una necesidad así muy por arriba descrita, ¿no? O sea, lo que realmente ahí se necesita es decir, bueno, quiero saber cómo puedo hacer un agente que dé asistencia a vendedores, ¿no? Que tenga una base de conocimiento histórica de ventas y que me permita dar consejos de venta a los vendedores, ¿no? Entonces, bueno, acá no estoy ejecutando a la gente, sino estoy diciendo en qué lo puedo hacer, qué opciones tengo para hacer esto, ¿sí? Y vean que ahí la gente ya respondió con un montón de información, pero básicamente atrás, en la base de conocimiento tiene qué es lo que puede hacer Copilot Studio, qué ventajas tiene Copilot Studio, para qué escenario sirve, etcétera. Y también está la otra opción que es Azure IA Foundry, ¿no? Que es ya servicios en Azure con modelos de lenguaje que permiten desarrollo, despliegue personalizados, etcétera, un nivel, digamos, mucho más personalizado que el Copilot Studio, y está la opción 2. Entonces te evalúa y te dice qué ventajas y desventajas hay respecto a esto, y lo más importante, bueno, te da una tabla comparativa, etcétera, y lo más importante te da una conclusión, ¿sí? Te dice, bueno, te recomiendo una combinación. Combinar Copilot Studio para hacer la interfaz de usuario de chatbot y utilizar Azure IA Foundry para hacer el backend, que resuelva el tema del modelo de lenguaje, que se conecte con la base de datos, etcétera, etcétera. Esto tan específico que se necesita en este caso, ¿no? Entonces yo le puedo decir, ok,
dame solo las conclusiones. No sé si... Conclusiones. Ok, dame solo las conclusiones. Bueno, y ahí le pedí solo que me dé las conclusiones, o sea, toda la tabla de comparación, etcétera, pero lo que me interesa es las conclusiones. Y bueno, y ahí me da una especie de resumen de las conclusiones, ¿no? Ya no me da tablas comparativas, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero que estas conclusiones, porque yo tengo atrás algunas tools, que lo que hacen es conectarse con un SharePoint y crear ítems con estas conclusiones. Entonces, yo le puedo decir, ok, quiero subir a SharePoint. Bueno, nuevamente el orquestador detecta que la intención es justamente hacer esto de subir a SharePoint. Me dice que si quiero subirlo, confirmación, sí. Bueno, y atrás de eso me dice, bueno, he subido el ítem a SharePoint con el título, etcétera, y me da el resumen, inclusive me da el link, ¿no? Yo tengo acá el SharePoint y tengo justo la lista de evaluaciones de esto, algunas pruebas previas, y vean que acá me acaba de subir esta conclusión, ¿sí? Bueno, perfecto, ahí hay un ejemplo de integración con otra herramienta que es SharePoint. Atrás de esto hay un concepto importante que, bueno, no quiero dejar de mencionarlo, y es que si volvemos a esto de acá, vean que acá hay una doble flecha, ¿no? Un doble sentido. Entonces, yo puedo interactuar con la base de conocimiento para consultar, pero también puedo interactuar con la base de conocimiento para enriquecerla, ¿sí? Muchas de las preguntas iniciales con todo esto de los agentes decían, yo a medida que lo use, lo puedo ir entrenando a la gente, es decir, tengo 10 usuarios que lo utilizan todo el día y le hacen preguntas, etcétera. Yo quiero que aprenda de esas preguntas y quiero que de alguna forma le entrene. Bueno, un concepto cercano, que no es tal cual, pero es un concepto cercano, es que a medida que yo lo use, puedo ir subiendo y enriqueciendo la base de conocimiento, ¿sí? Ojo que acá hay que tener mucho cuidado porque vean que una vez que yo le pongo basura a la base de conocimiento, va a doble basura, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cómo le enriquezco a la base de conocimiento. Pero el concepto está, y el concepto está en que yo a medida que lo use, puedo empezar a mejorar todo esto, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente agente, IBI. ¿Sí? Por lo menos quiero repasarlos antes de quedarnos sin tiempo. Este agente es para ventas, ¿sí? Es un agente más complejo que los anteriores, porque acá justamente está lo que nos aconsejaba antes el otro agente, ¿no? Es como la implementación de eso, es decir, está la combinación de Copilot Studio con servicios de IA en Azure. Atrás de esto hay una base de datos de ventas, donde están las ventas históricas de productos determinados, una base de datos cualquiera, y que yo a través de Teams y un vendedor pueda dialogar con este agente con el sentido de buscar información histórica en la base de datos y aconsejar ciertas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ese agente. IBI. Yo le puedo decir, ahora revisamos un poco de lo que les contaba la base de conocimiento, ¿no? Quiero las compras realizadas por el cliente y le mando un mail. Acá no es tan fácil de lograrlo, ¿eh? Acá tuvimos que batallar algunas cosas claves, pero en definitiva pudimos lograr esto. Entonces me dice, hola, acá te dejo el historial de este cliente. En fecha tantos, los productos que compró fueron tantos, el método de compra fue por teléfono, un nivel de satisfacción de 4, etcétera, ¿no? Veamos un poco esto, en qué se basa para responderme esto que lo tengo acá. Tengo una base de datos de MongoDB, que son estas bases de datos que son no SQL, que tienen la base de datos jerárquica basada en documentos JSON, donde tengo la base de datos de ventas.
Bueno, vamos a ver si esto de acá responde. Aquí le doy acá. Ah, se me deslogueó. Bueno, les tengo que contar entonces. Lo bueno de esas bases de datos que están atrás es que es una base de datos jerárquica y la venta, el ítem de venta, está enmarcada en un solo lugar, en un archivo JSON, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hicimos fue hacer este proceso de obtener los datos de la base de datos y llevarlo a un blob storage que tiene JSON de ventas. Y ahí hay un trabajo previo que hacer para que esto pueda ser consultado, identificar el cliente, por ejemplo, tener todos los ítems de compras, etc. Hay un proceso que se llama el proceso de embedding, que a partir de un repositorio lo que hace es crear semánticamente vectores donde interrelaciona términos, ¿sí? Todo lo que conocemos de los modelos de lenguaje, y con eso se alimenta al IA Search. El IA Search, juntamente con un modelo de lenguaje, que en este caso es el GPT-4o, ¿sí? Tiene toda la parte de el modelo de lenguaje de la inteligencia artificial. Copilot de Studio puede conectarse con esto como una fuente de conocimiento. Entonces, lo que hicimos acá es decirle, bueno, mi fuente de conocimiento ya no es un SharePoint, ya no son documentos, sino es el Azure IA Search. Y el Azure IA Search, como tiene todo ese trabajo hecho por atrás, tiene la capacidad de entrar en la base de datos para buscar hacer ciertas consultas, ¿no? Entonces, por ejemplo, más allá de hacer queries o hacer consultas, lo bueno de estos modelos o lo bueno de este agente es que yo puedo interactuar con él con lenguaje natural, sin conocer nada de ni siquiera la base de datos, ni siquiera de un lenguaje de consulta, etcétera, ¿no? Y ahí le pedí, quiero que busques compras realizadas por otros clientes con características similares a este cliente, al que acabo de decir, ¿no? Y acá me da, ¿no? Este cliente, que el que decimos tiene 53 años, compró por teléfono, etcétera. Este otro cliente compró cosas similares, ¿sí? Tampoco no se ocupó, tiene 37 años, etcétera. A partir de datos cualitativos, entonces los está enmarcando a esos clientes, ¿no? Entonces le digo, por último, ¿qué me recomendarías? ¿Qué recomendaría comprar a este cliente? Es decir, basado en todo eso y basado en las compras de otros clientes con características similares, ¿qué le puedo aconsejar para que compre? ¿No? O sea, es lo que los vendedores necesitan saber, ¿no? Entonces, acá hace un historial de compras y satisfacción, ¿sí? De ese cliente, bueno, y ve qué es lo que compró y cuál es la recomendación de producto, ¿no? Entonces dice, este Backpacks, o sea, esto es una librería, atrás tiene productos de librería básicamente, entonces dice, alta satisfacción y compra en cantidad, seguir ofreciendo modelos similares o con mejoras. De bloque de notas, producto frecuente y con buena valoración, ideal para promociones o etcétera. ¿Sí? Es decir, que a partir de eso, bueno, obviamente que acá hay seguramente los expertos en ventas y marketing me van a decir, pero no, pero esto es como consejo muy vago, pero bueno, es una asistencia nuevamente al vendedor, no reemplaza la habilidad que tiene el vendedor de ofrecer o el conocimiento del vendedor que ya tiene con el cliente, etcétera, ¿no? Como en el caso de los funcionarios. Bueno, en definitiva, este es el agente. Y tiempo justo tengo para mostrarles al último, que es Mía. Bueno, Mía, a diferencia de los otros agentes, este agente tiene una base de conocimiento que es una web institucional y que utiliza un concepto que es MCP. Solamente con esto da para otra charla que la podemos ver en el futuro, pero a través de MCP, ¿sí? Yo puedo proporcionar una tools que me permite ya no hacer acciones sueltas, sino decirle, bueno, tenés todas estas habilidades y cuando vos consideres que la intención es ejecutar estas habilidades, hacelo, ¿no? Y acá se comunica con Outlook, por ejemplo. Vamos a ver este agente.
vean que acá en Tools yo tengo ya dado de alta estas herramientas, que es el tipo de modelo de MCP. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia de este MCP con las anteriores Tools? Los MCP son conjuntos de acciones que realizan. ¿Sí? Si yo vengo acá y digo, ¿cuáles son los que hay hoy en día? Digamos, tengo estos MCPs. Uno de ellos es para manejar el email. Es decir, como haber dicho en palabras rápidas, ¿no? Es el agente tiene la habilidad de manejar el Outlook por nosotros, con todas las acciones que se requieren. Entonces yo le puedo decir acá, por ejemplo, decía, este es el típico agente de, no sé, un soporte usuario o algo institucional, etcétera, ¿no? Le puedo decir. Está conectado con la web de Raona, entonces le digo, ¿qué tipo de soluciones de gestión documental ofrece Raona? ¿No? Entonces, como la base de conocimiento es el sitio institucional y ahí está descrito, me dice, bueno, ofrece este tipo de soluciones, etcétera. Entonces, le digo, ¿no? A ver, bueno, me gustó y le digo, bueno, ¿puedes agendarme una reunión para el próximo lunes para revisar estos temas? Y como esto tiene al MCP y por tanto tiene las habilidades necesarias, a ver, dame un segundo que esto no, vamos a cambiarlo un poco. Quiero agendarme una reunión para el lunes siguiente a las 10. Pablo, Necesita, me parece que sabe que sí, vas a estar de vacaciones. puede ser. Le voy a decir otra cosa. Bueno, esto puede disparar a un tema así, ¿no? O sea, algo no me funciona y lo que quiero es levantar un ticket. Bueno, puedes enviar a Helpdesk, que se Raúl ahí me van a matar, pero con el siguiente asunto. O sea, ahí estoy solicitando que me dé de alta o que me envíe un mail al soporte. Entonces ahí me dice, bueno, esto tendría que mandar un mail. Ahí está, no está. Sí puede ser. Bueno, ahí hay algo que vamos a mandarle un mail a Leila. A ver, quiero mandar. Igual ya estamos en el tiempo justo, ¿no? Un poco, Pablo, pero bueno, dejemos que Sí, piense, dejemos que la gente vaya pensando, ¿ah? O sea que sí, sí. ¿Cuál es el asunto? Mensaje, prueba. Bueno, ahí creo que ya enganchó Hola. Creo que ya enganchó el MCP porque me está pidiendo información. Yo puedo poner esto de acá que les decía y es con esto que veo cómo empieza a ejecutar las acciones, ¿no? Bueno, ahí completó. Entonces, vean en este caso, yo mediante eso estoy manejando mi Outlook y mediante eso se envió un mail directamente, ¿no? O sea, a través de la gente, obviamente es un ejemplo, ¿no? Pero yo no necesito abrir el correo y creo que le puedo decir, a ver, la última, prometo la última. Dame los 5 más recientes correos que he recibido. Bueno, atrás de esto está la Tools que tiene básicamente estas dos habilidades que estoy utilizando, que es manejar el correo y manejar reuniones, manejar el calendario de reuniones, ¿no? Y acá me está dando los correos que he recibido. Bueno, ahí está.
los últimos correos que he recibido en este correo. ¿Sí? Así que bueno, esos son los agentes. A ver, 2 minutos para conceptos acá. Obviamente que son ejemplos y que cada uno de ellos tiene como una habilidad particular que se puede derivar en muchas otras aplicabilidades, ¿sí? Son 4 agentes, cada uno de ellos tal vez podríamos verlo con mucho más detalle, pero es una muestra. Están simplificados, obviamente asiste a lo que les mostré, al que utilizamos, está un poco más simplificado, y hay algunos agentes que también los utilizamos en clientes, pero la muestra que les di es súper simplificada. Entonces, bueno, eso es un poco la idea. Y ahora, no sé si ya tenemos tiempo para preguntas, pero bueno, somos todo oídos, Merichel, para cualquier Sí, consulta. abrimos preguntas y respuestas, ¿ah? O sugerencias o quejas, ¿no? También. Pero bueno, que Sí, somos bueno. muchos. Venga, damos 5 minutillos. Mira, yo tengo aquí una cuestión de Sebastián Olmos. La generación de los tickets los hace a través de un mail que está configurado en una etiquetera para la generación automática, o puedo usar directamente una etiquetera. ¿Qué comentas, Sí, Pablo? sí, a ver, si esta tiquetera tiene la facultad de poder llamarla mediante APIs, es decir, si yo puedo hacer un post a una API y enviarle el ticket, tranquilamente lo puedo hacer con Copilot, ¿no? Ahora se está viendo mucho que los nuevos productos ya vienen con MCPs. Entonces, el MCP es un concepto que ya está preparado para que yo lo pueda incluir a Copilot Studio y le diga, bueno, tengo estas habilidades, puedo crear ticket, puedo consultar tus últimos tickets, el estado del ticket, etcétera, ¿no? Son habilidades que tengo y a través de Copilot Studio, con eso ya lo puedo integrar, ¿no? Pero bueno, para los sistemas tradicionales, basta que tenga una API y lo puedo hacer. Mira, tenemos otra cuestión de Jorge Salonio. ¿Se puede hacer un meta-agente que pueda elegir con qué agente responder según el requerimiento y que sea transparente para el usuario? Sí, Jorge, ahí muy buena pregunta. Es uno de los temas que no alcanzamos a ver y es un concepto que es novedoso, ¿no? Conjuntamente con las tools o como las tools, hay el concepto de que yo puedo incluir a agentes dentro de mi propio agente, es decir, que el orquestador detecta que en la intención que tengo es comunicarme con otra agente y ese agente está dado de alta, lo va a invocar, ¿sí? Eh, Verdaderamente es algo que no probamos mucho, pero está siendo muy promocionado por Microsoft, esta habilidad que los agentes conversen entre sí. Entonces ahí inclusive está la buena práctica de decir, no trates de desarrollar un agente que haga de todo, ¿sí? Que haga muchas cosas. Hacelo modular, hacer un agente que sea especialista en algo. Total, si vos podés hacer un omnicanal, otro concepto, en el que pueda entrar las consultas y a través de este agente pueda redireccionar a otros agentes, es mucho mejor. ¿Sí? Así que sí, se puede hacer un metagente, entre comillas. Bueno, pues vamos a dar 2 minutillos más. Gracias a ti, Jorge. Os voy comentando de mientras. Esta sesión está grabada. Se subirá en la web de Raona, en la parte de Resources, que está la parte de webinars, y también en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Podéis seguir a Pablo y a Leila en sus perfiles de LinkedIn, y en el perfil de LinkedIn corporativo también lo compartiremos. Y mañana recibiréis, o durante estos días, un mail con la sesión grabada también, con el link de YouTube para que lo podáis consultar. Yo me he quedado con muchos temas pendientes, Pablo, así que habrá que coordinar otro webinar un poquito más adelante, porque creo que hay más contenido interesante en este tema. Am, Hay mucho, sí. sí, sí, no, no, y más que saldrá, seguro. Pues yo creo que más o menos lo damos por cerrado. De todas formas, si hubiese alguna pregunta más, tenéis el perfil de Pablo. Ay, mira, tenemos en el topic potenciar conversaciones está Create Generate Answers. Es recomendable usar Classic Data si se usa Orchestration.
¿Qué nivel de content moderation se debería usar ahora al probar? Termina, creo que ya has leído la pregunta, ¿ah, Pablo? ¿Cómo lo ves? Sí, es muy amplia todo lo que, todo lo que dice. Gracias, Gerson. Para Gerson, sí. A ver, podrías, o sea, si vos querés, podés enviarnos la consulta y lo podemos ampliar un poco más, ¿no? Pero de lo que dices, que son varios temas, ¿no? Esto de potenciar conversaciones, ¿no? Los tópicos, hay una especie de tópicos que son de sistemas, ¿no? Y cuando no encuentra, esto lo trabaja el orquestador, cuando no encuentra un tópico que va a la intención, es decir, no define que ese tópico se tiene que ejecutar, lo que hace es llamar un tópico un tanto genérico, que se llama potenciar conversaciones, ¿no? Entonces, en ese tópico un tanto genérico, vos tenés que decidir qué es lo que tengo que hacer, cuando no tengo un tópico para eso. Y generalmente eso, o sea, le puedo decir, no sé, dame más información o para esto necesitas contactar a un agente humano, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente que el tema de la orquestación clásica, lo que decía la otra consulta, ya está siendo un poco dejado de lado, ¿no? Porque se utiliza solamente en agentes en los que quiero definir los caminos, o sea, que sean súper definidos los caminos, donde no puedo irme por otro lado, donde necesito que diga, quiero crear un ticket y le da, bueno, ¿qué opciones? A, B, C, D. Entonces, quiero ejecutar la C. Los típicos agentes de los bancos, ¿no? Que te dan opciones y ahí vos seleccionas la opción. Pero al final todo eso es como un árbol de conversaciones nada más, ¿no? No estamos utilizando mucho la IA generativa. Pero bueno, no, ahí está abierta y que después si quieres mandarnos un mail y todo eso lo vamos a responder. Gracias a ti, Gerson. Buenísimo. Pues lo dicho, oye, te tomamos la palabra, Pablo, cualquier consulta, tenéis los perfiles de LinkedIn, el mail de Raona y estamos en contacto. Todos los materiales los tendréis colgados. Muchísimas gracias, Leila, muchísimas gracias, Pablo, nuestro champion, ¿verdad? Y en esta vez desde Argentina. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, un gusto. Gracias. Chao, chao.